La importancia económica de las ciudades novohispanas. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar las ciudades de españoles como centros del sistema económico colonial. Las principales ciudades de Nueva España se consolidaron como centros políticos, religiosos, económicos y financieros que regían la vida no solo de sus habitantes, sino de amplias zonas rurales a su alrededor. En ellas se concentraban también las actividades culturales. La Ciudad de México fue sin duda la más importante desde la fundación de la Nueva España en 1521. A lo largo de los 3 siglos de régimen colonial, se mantuvo como el centro económico, político, cultural y social del virreinato. Pero a lo largo del siglo XVI, otras ciudades florecieron como centros urbanos de diversas regiones. En el centro destacaron, como ya mencionamos, Puebla de Los Ángeles y Valladolid, Morelia. En occidente, Guadalajara, en el norte, Zacatecas, en el sur, Oaxaca y en la península de Yucatán, Mérida. El crecimiento de las ciudades impulsó mejoras, como el empedrado de las calles. En algunos casos también contaba con servicios de vigilancia y alumbrado público, con faroles de aceite, que el sereno o velador encendía cada noche y apagaba por las mañanas. En todas las ciudades de españoles, la actividad comercial era primordial. Los comerciantes establecían vínculos con las áreas rurales y con otras ciudades. De este modo, se mantenía la comunicación entre las diversas regiones del virreinato. En las ciudades de menor tamaño y en los pueblos predominaban pequeños comerciantes locales, que dependían de los medianos para su abasto. Estos últimos eran quienes llevaban y traían mercancía de una ciudad a otra. El creciente desarrollo urbano fortaleció la economía interna de Nueva España. La Ciudad de México era donde se coordinaba el comercio a gran escala. Allí, los grandes comerciantes llevaban las mercancías que llegaban de otros continentes para distribuirlas por todo el territorio y también controlaban la exportación. La minería, como se explicó en la secuencia 26, era el principal motor de la economía en los inicios del siglo XVIII. Nueva España era el primer productor de plata del mundo. La agricultura y la ganadería estaban consolidadas y las manufacturas eran suficientemente variadas para satisfacer gran parte de las necesidades de la mayoría de la población española, indígena y mestiza. El comercio era dinámico y promovía la expansión del virreinato hacia el norte, por lo que el territorio llegó a abarcar incluso más de la mitad del que actual conforma Estados Unidos de América. La vida cultural en las ciudades novohispanas. Con el desarrollo económico va aparejado el desarrollo cultural, por ser las ciudades de españoles los centros que regían la vida económica de Nueva España. La vida cultural en ella era activa y muy diversa, tanto que constituía un ejemplo de grandeza y suntuosidad para ciudades de otras posesiones españoles en América. La bonanza económica interna que vivió Nueva España en las últimas décadas del siglo XVII se reflejó en el siglo XVIII, con la creación de gran cantidad de obras artísticas, sobre todo en las principales ciudades. En ese marco se construyeron suntuosos edificios civiles y religiosos. La Real y Pontífica Universidad de México, considerada como la primera de América, fue fundada en 1551, con los mismos privilegios de la Universidad de Salamanca en España. Esta universidad se creó principalmente para que en ella estudiaran los hijos de los españoles llegados a América y algunos indígenas hijos de caciques. Allí se impartían las cátedras de artes, que comprendían gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y música, lenguas indígenas,
teología, derecho canónico y civil, medicina y filosofía. Las ciudades eran importantes espacios de creación y circulación artística y cultural. En los principales centros urbanos del virreinato se establecieron imprentas. La primera fue fundada en 1539 en la Ciudad de México. En ellas se imprimían libros religiosos, filosóficos e históricos, así como manuales, diccionarios y vocabularios en lenguas indígenas. Las ciudades también fueron escenarios de concursos literarios y obras de teatro. En las grandes festividades solían hacerse espectaculares representaciones de pasajes bíblicos y de la época clásica o de la historia misma de la Nueva España. Veracruz y Acapulco, puertos comerciales. Veracruz fue la primera ciudad de españoles que se fundó en Nueva España. Imagina la importancia económica que debió tener durante todo el periodo virreinal por ser el único puerto novohispano en el Golfo de México al que llegaban mercancías de Europa y del que salían productos americanos. Cada año la flota, es decir, los barcos que tanto de ida como de vuelta viajaban juntos para tener más seguridad en la travesía y mejor control sobre el comercio, se llevaban la mayor parte de la plata novohispana a España. Un porcentaje de esa plata era el pago por las mercancías que llegaban de Europa. Otra porción era exportada por particulares y el resto se destinaba a pagar el quinto real, que resultaba fundamental para la corona. Esta situación ocasionaba tal escasez de moneda circulante en Nueva España que al partir la flota, las transacciones comerciales tenían que hacerse por medio de créditos, es decir, operaciones en que se prometía el pago cuando hubiera circulante. Los pequeños comerciantes, incluso, se las ingeniaban para utilizar sus propias unidades de cambio, placos y pilones, con las que realizaban sus operaciones comerciales cotidianas. En la costa del Pacífico, por su parte, solo el puerto de Acapulco estaba autorizado para recibir y enviar mercancías a Asia, Filipinas, a bordo del galeón de Manila, también llamado Nao de China. El galeón de Manila hacía la ruta Acapulco-Manila, transportando mercancías muy valiosas. El primer viaje lo realizó en 1573 y el último en 1821. Transportaba plata mexicana, que tenía un precio muy alto en Asia, pues en aquel continente era más escasa que en Europa. Con ella se adquirían artículos orientales suntuosos a precios muy bajos, para venderlos más tarde en América y en Europa a precios elevados. En Manila se cargaban marfiles, sedas y porcelanas chinas, clavo de las islas Molucas, canela de Ceilán, jengibre de Malabar, al sur de India, y sándalo de las islas de Timor, entre otros productos. Cuando la nao de China llegaba al puerto de Acapulco, se realizaba una feria que duraba alrededor de un mes, y en ella se vendían los productos orientales. El galeón que iba de regreso a Manila se cargaba con cacao, vainilla, tintes, cuero y por supuesto plata. Muchos de los productos que llegaban a Acapulco en la nao eran transportados sobre mulas hasta el puerto de Veracruz, en donde se embarcaban para España. Así pues, la economía del puerto de Acapulco estaba estrechamente vinculada al comercio de mercancía que se importaban y exportaban a bordo del galeón. Actividad. Escucha el siguiente fragmento con alguien de tu familia para que contestes al final las preguntas. La Feria de Acapulco. Tuvo características de feria internacional. Humboldt, testigo presencial, llegó a llamarla la feria más importante del mundo. Hubo muchas otras ferias internacionales, en Europa y en Asia, y aún en América. Panamá, Portobelo, Jalapa.
pero la de Acapulco traía hacia América el comercio asiático. Era lugar de cita de los mercaderes de toda la costa americana del Pacífico, de los de Nueva España y de los de Filipinas. Dos razones explican la importancia de la Feria de Acapulco: la situación geográfica de México, ubicado entre dos grandes océanos, y el monopolio comercial entre España y sus colonias, según el cual solo Sevilla, y después de Cádiz, tenía autorización para comerciar con determinados puertos americanos, entre ellos Veracruz y Acapulco. Concluido el movimiento de desembarco y embarco del galeón, terminando el ajetreo de mercaderes, arrieros y acémilas, y llevadas las mercancías hacia el altiplano en largas y bien escoltadas conductas, Acapulco era un pueblo muerto. Su clima era pésimo y la malaria y el vómito prieto se cebaban sobre todo en los españoles. Enseguida, en familia contesten las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tenía el puerto de Acapulco y su feria para la economía de su ciudad y para la Nueva España? ¿Cuál crees que sea la razón por la que todas las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO son ciudades coloniales? ¿Por qué las ciudades de españoles eran los centros económicos del virreinato? No olvides, una vez que las contestes, agregarlas a tu carpeta de experiencias. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Bye.